Manuel, el padre de Lucía, jamás imaginó que llegaría el día en que su propia hija le pediría algo así. El esposo de ella, Alejandro, le dijo que debía tratarlo como si fuera su empleado personal. Cuando Manuel se negó, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Papá, o respetas a mi esposo y haces lo que él pide, o tendrás que irte de esta casa. Manuel simplemente sonrió, tomó su maleta y salió por la puerta. Lo que ocurriría al día siguiente nadie lo esperaba. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué lugar estás escuchando esta historia en los comentarios. El mando del televisor cayó contra el suelo de madera con un fuerte golpe. Los pedazos de plástico quedaron esparcidos por la sala que Manuel había construido con sus propias manos hacía más de 30 years. Alejandro ni siquiera levantó la mirada desde el sofá. Llevaba horas sentado allí, rodeado de botellas vacías de cerveza que ocupaban la mesa como si fueran parte del mobiliario. Manuel, dijo Alejandro señalando los restos del mando, recoge eso y tráeme otra cerveza mientras estás ahí. Manuel permaneció en la entrada de la cocina, con el plato del almuerzo en sus manos. Observaba en silencio al hombre que llevaba 8 meses viviendo bajo su techo, y que cada día parecía olvidar una cosa muy importante. Aquella seguía siendo su casa. Alejandro, acabas de romper mi mando. ¿Y qué? ¿Compras otro? Alejandro hizo un gesto impaciente hacia la cocina. Tráeme una cerveza Estrella Galicia, no esa marca barata que sueles tomar. Manuel había comprado esas cervezas precisamente para él el día anterior. También había pagado la cena especial que Alejandro había exigido, con comida mucho más cara de lo habitual. Durante 8 meses había visto cómo sus gastos aumentaban cada semana, mientras Alejandro no aportaba absolutamente nada. Entonces, Manuel dejó el plato sobre la mesa y respondió con calma. Búscala tú mismo. La frase fue sencilla, pero suficiente para que Alejandro girara la cabeza sorprendido. Hacía mucho tiempo que Manuel no le respondía de esa manera. ¿Qué acabas de decirme? Que vayas tú mismo por tu cerveza. No soy tu sirviente. Alejandro se levantó lentamente del sofá. Era un hombre más joven, más alto y con más fuerza física que Manuel. Pero él había enfrentado personas difíciles mucho antes de que Alejandro siquiera existiera. Escucha bien, Manuel, dijo acercándose. Las cosas funcionan así en esta casa. Estás aquí porque Lucía lo permite. Soy el esposo de Lucía, y eso significa que soy el hombre de esta familia. Cuando te pido algo, lo haces, sin discusiones. Manuel lo miró fijamente. Esta es mi casa, Alejandro. Alejandro sonrió con arrogancia. ¿Eso crees? El nombre de Lucía también aparece en los documentos, y lo que pertenece a Lucía ahora también me pertenece a mí. La parte más dolorosa era que tenía razón. Años atrás, Manuel había añadido el nombre de su hija cuando ella cumplió 25 años. Pensaba que estaba asegurando su futuro. Nunca imaginó que algún día alguien usaría esa decisión en su contra. ¡Lucía!, gritó Alejandro sin apartar la mirada de Manuel. Baja un momento. Tu padre está faltándome al respeto otra vez. Pocos segundos después, Manuel escuchó los pasos de su hija bajando las escaleras. Lucía apareció en la puerta con esa expresión que él había empezado a reconocer demasiado bien. Cansancio, molestia y la sensación de que, una vez más, él era el problema. Tu padre se niega a ayudarme, dijo Alejandro con una falsa expresión de decepción. Estás siendo muy irrespetuoso conmigo. Lucía miró a su padre. Papá, ¿de verdad no puedes simplemente traerle una cerveza? Manuel sintió una punzada en el pecho. No se trata de la cerveza, hija. Entonces, ¿de qué se trata? Manuel miró a la mujer que había criado con todo su amor. La misma niña que antes corría hacia él buscando protección, ahora parecía verlo como una molestia. Se trata de respeto, de que nadie debería darme órdenes dentro de mi propia casa. Alejandro soltó una risa burlona. ¿Órdenes? Solo te pedí ayuda. Actúas como si te hubiera pedido limpiar toda la casa. Manuel lo miró serio. Me exigiste que recogiera tu desastre y que te trajera bebidas como si yo fuera tu empleado personal. El rostro de Lucía cambió. Papá, Alejandro es mi esposo. Cuando necesita algo, deberías ayudarlo. Los he ayudado durante 8 meses, respondió Manuel. He pagado comida, facturas y muchos gastos. Nunca me quejé. Lo único que estoy pidiendo es respeto. ¿Respeto? Lucía elevó la voz. Papá, estás exagerando. Alejandro forma parte de esta familia. Manuel negó lentamente con la cabeza. Entonces debería comportarse como parte de ella, no tratarme como alguien que está aquí para servirle. Lucía dio un paso adelante. ¿Sabes qué? Estoy cansada de esta actitud. Tienes 2 opciones. O respetas a mi esposo y haces lo que él necesita,
o te vas de esta casa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Después de 8 meses soportando las exigencias de Alejandro, después de ayudar a ambos sin pedir nada a cambio, Manuel escuchó cómo su propia hija le pedía elegir entre aceptar la humillación o abandonar el lugar que había construido durante décadas. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi dignidad y mi hogar? Te estoy pidiendo que elijas entre tu orgullo y tu familia, respondió Lucía. Alejandro es mi esposo, sus decisiones también importan. Si no puedes aceptar eso, quizá deberías buscar otro lugar. Manuel observó a su hija durante varios segundos. La miró de verdad. Y por primera vez sintió que frente a él no estaba la niña a la que le contaba historias antes de dormir, sino una persona completamente diferente. Tienes razón, Lucía, dijo finalmente. Quizás sea más feliz en otro lugar. Dejó el almuerzo sobre la mesa y subió lentamente a su habitación. Detrás de él escuchó la risa satisfecha de Alejandro y la voz de Lucía intentando justificar la situación, hablando de su padre terco. En su habitación, Manuel abrió el armario y sacó una vieja maleta que había usado durante sus años como ingeniero. Esa misma maleta había viajado con él durante décadas por distintos lugares de trabajo. Ahora tenía una misión completamente diferente. Guardó 3 cambios de ropa, sus medicamentos, documentos importantes y las joyas de Carmen, su difunta esposa, que algún día había pensado entregar a Lucía como recuerdo familiar. No tomó nada de la casa, nada que no fuera suyo, solo recogió aquello que realmente tenía valor para él. Cuando terminó de cerrar la cremallera, Lucía apareció en la puerta. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Manuel levantó la mirada. «Me diste una elección, hija. Estoy tomando mi decisión». Lucía abrió los ojos sorprendida. «No puedes hablar en serio. ¿De verdad te vas?». Manuel la observó en silencio. Era la hija por la que había sacrificado tantos años de su vida, la persona que más había querido proteger, pero ahora, por primera vez, entendía algo que había ignorado durante mucho tiempo. El amor no significa permitir que alguien destruya tu dignidad. Sonrió ligeramente. No era una sonrisa de felicidad. Era la tranquilidad de alguien que finalmente había aceptado la realidad. «Me dijiste que sirviera a tu esposo o que me fuera». Manuel levantó la maleta. «Así que me voy. Elijo irme». «Papá, yo no quería decir literalmente que te fueras». Manuel la miró con calma. «Entonces, ¿qué quisiste decir, Lucía? Dijiste exactamente eso. Y yo estoy haciendo exactamente lo que me pediste». Tomó su maleta y salió de la habitación. Bajó las escaleras lentamente, mientras Alejandro volvía a estar sentado en el sofá, con los pies apoyados sobre la mesa de café, como si la casa le perteneciera. «¿Te vas a algún lugar, Manuel?», preguntó Alejandro con una falsa expresión de preocupación. «A un lugar donde me traten con respeto». La sonrisa de Alejandro se volvió más amplia. «Buena suerte encontrando eso. Tal vez cuando estés fuera aprendas algo de humildad». Manuel no respondió. Se quedó unos segundos frente a la puerta principal, observando la casa por última vez. La casa que había comprado con años de esfuerzo. El lugar donde había criado a Lucía. Las paredes que guardaban recuerdos de Carmen y de los planes que ambos habían hecho para el futuro. Durante mucho tiempo había imaginado que allí viviría tranquilo su jubilación, rodeado de paz, después de toda una vida trabajando. Pero las cosas no habían salido como esperaba. Miró hacia adentro y habló en voz baja. «Lucía, cuando entiendas lo que acabas de perder, no esperes que vuelva corriendo». Nadie respondió. Manuel tomó su maleta y caminó hasta su coche. Detrás dejaba 25 años de recuerdos, pero también dejaba algo más importante. Una situación donde ya no era tratado como un padre, sino como alguien que debía obedecer. El trayecto hasta el Hotel Rivera duró apenas 15 minutos, pero para Manuel fueron suficientes para aceptar una realidad dolorosa. Su propia hija había permitido que lo echaran de su casa porque se negó a convertirse en el asistente personal de su esposo. La habitación del hotel era pequeña, pero estaba limpia. Una cama, una silla, una mesa junto a la ventana. Nada lujoso, pero tampoco necesitaba más. Por primera vez en 8 meses podía sentarse sin escuchar órdenes de Alejandro, ni sentir la desaprobación constante de Lucía. Sacó sus pocas pertenencias de la maleta y se sentó con el teléfono en la mano. Había llegado el momento de hacer algunas llamadas, no para vengarse, sino para dejar claro que sus decisiones tenían consecuencias. La primera llamada fue al banco. «Banco Nacional», habla Patricia. «¿En qué puedo ayudarle?». «Soy Manuel Morales. Quiero cancelar todos los pagos automáticos relacionados con la dirección de la calle Pinocho. Hipoteca, servicios, seguros.
todo. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Señor Morales, son varios pagos importantes. ¿Está seguro de querer cancelarlos? Completamente seguro. Mientras Patricia procesaba la solicitud, Manuel permaneció en silencio. Finalmente llegó la confirmación. Todos los pagos automáticos asociados a esa propiedad han sido detenidos. Hay algo más, añadió Manuel. Quiero activar una alerta de seguridad en mis cuentas. Si alguien intenta acceder a ellas diciendo ser mi hija o mi yerno, quiero que rechacen la solicitud y se comuniquen conmigo directamente. La segunda llamada fue a la compañía de seguros. Seguros Morales, habla Javier. Javier, soy Manuel Morales. Necesito modificar mi póliza de vivienda. Claro, Manuel. ¿Qué cambios desea realizar? Quiero cancelar la póliza de la casa ubicada en la calle Pinocho 847. Hubo unos segundos de silencio. Manuel, esa figura como su residencia principal. ¿Está seguro? Ya no vivo allí. Pero si las personas que ocupan la vivienda tienen algún problema y no cuentan con cobertura. Manuel respondió con tranquilidad. Ellos tendrán que encargarse de sus propias decisiones. Ya no es mi responsabilidad. Después llamó a las compañías de electricidad, gas, agua y otros servicios. Todas las conversaciones terminaron igual. Cancelar los servicios asociados a esa dirección. Esa noche, Manuel eliminó poco a poco todo el respaldo económico que durante meses había mantenido la comodidad de Lucía y Alejandro. La hipoteca que evitaba problemas con la propiedad. El seguro que protegía la vivienda. Los servicios que hacían posible la vida diaria. Todo quedó detenido. Después volvió a su habitación y se sentó junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo disfrutó del silencio. No había exigencias, no había críticas. No había alguien tratándolo como si tuviera obligación de obedecer. Su teléfono permaneció completamente tranquilo, ni llamadas desesperadas, ni mensajes. Probablemente todavía no se habían dado cuenta de lo ocurrido, pero era cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, Manuel desayunó en un pequeño restaurante cerca del hotel. Un café, unos huevos y unas tostadas. Una comida sencilla, sin comentarios de Alejandro sobre la comida, sin quejas sobre las marcas que compraba, sin discusiones innecesarias. A las 10:30 de la mañana, su teléfono empezó a sonar. Era Lucía. Manuel dejó que la llamada terminara. 15 minutos después, volvió a sonar. Luego, otra vez. Y otra. Para el mediodía, tenía 12 llamadas perdidas y varios mensajes de voz. Los escuchó uno por uno. El primero tenía confusión en la voz de su hija. Papá, ¿dónde estás? El banco dice que el pago de la hipoteca fue cancelado. Tiene que haber algún error. Llámame, por favor. El siguiente era más nervioso. Papá, la compañía eléctrica dice que el servicio será suspendido. No entiendo qué está pasando. Después llegó la preocupación. Papá, ¿qué hiciste? Alejandro dice que cancelaste todo. Esto no puede estar pasando. Los mensajes continuaron. La voz de Lucía cada vez sonaba más desesperada. Papá, por favor. Nos van a cortar el agua y no tenemos dinero para cubrir todos estos gastos. El último mensaje era diferente. Esta vez estaba llorando. Papá, lo siento, de verdad. Lo de ayer salió mal. Alejandro y yo dijimos cosas que no queríamos decir. Por favor, llámame. Tenemos que arreglar esto. Manuel escuchó el mensaje completo. Luego borró todos los audios, no por odio, sino porque necesitaba mantener clara su decisión. Salió a caminar por la ciudad. La tarde de primavera era tranquila. El aire fresco y la calma le recordaban algo que había olvidado. La vida podía sentirse ligera cuando nadie intentaba controlar cada uno de sus movimientos. A las 2 de la tarde, un coche se detuvo frente al hotel. Desde la ventana, Manuel vio bajar a Alejandro y Lucía. Ambos tenían rostros serios. Caminaron hacia la entrada, con la seguridad de quienes todavía esperaban conseguir lo que querían. Poco después, llamaron a su puerta. «Papá, abre, tenemos que hablar». Manuel abrió, pero no los invitó a pasar. «Lucía». Alejandro. La expresión de su hija mostraba cansancio y preocupación. «Papá, ¿qué hiciste?» Sus ojos estaban rojos. «El banco canceló la hipoteca. Los servicios están siendo suspendidos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» Manuel la miró sin levantar la voz. «Yo no les hice nada». Hizo una pausa. «Simplemente dejé de pagar cosas que ya no son mi responsabilidad». Alejandro dio un paso hacia adelante. «No puedes cancelar todo solo porque estás molesto. Esto es una reacción infantil». Manuel negó lentamente. «No estoy haciendo una rabieta». Los miró a ambos. «Estoy respondiendo a una decisión que ustedes tomaron.
Silencio. Me dijeron que me fuera. Manuel sostuvo la mirada de Alejandro. Así que me fui. Me dijeron que los sirviera, así que dejé de hacerlo. Estoy haciendo exactamente lo que ustedes me pidieron. Lucía negó con la cabeza rápidamente. Nosotros no te pedimos que arruinaras nuestras vidas. Manuel la miró con tranquilidad. ¿Sus vidas? Lucía, esos eran pagos automáticos que salían de mis cuentas para mantener una casa en la que ya no soy bienvenido. Simplemente decidí usar mi dinero para mis propias necesidades, no para seguir financiando una situación donde me faltan al respeto. El rostro de Alejandro se llenó de enojo. Esto es absurdo. Estás actuando por resentimiento. No estoy actuando por resentimiento. Estoy siendo responsable. Dime algo, Alejandro. ¿Por qué debería seguir pagando los gastos de un lugar donde ustedes decidieron que yo no tenía derecho a estar? La seguridad de Lucía comenzó a desaparecer. La rabia dio paso a la desesperación. Papá, por favor, no podemos pagar la hipoteca nosotros solos. Manuel la observó durante unos segundos. Lo siento. Los ojos de Lucía se abrieron sorprendidos. ¿Eso es todo? Soy tu hija. Sí, lo eres. Y precisamente por eso duele más. Porque ayer me pediste que eligiera entre aceptar que tu esposo me tratara como un empleado o abandonar mi propia casa. Hizo una pausa. Elegí irme. Ahora ustedes deben aceptar las consecuencias de esa decisión. Alejandro intentó recuperar el control de la conversación. Escúchame, viejo. Será mejor que arregles esto ahora mismo. Manuel levantó una ceja. ¿O qué? Alejandro guardó silencio por un momento. No puedes hacer esto. ¿Expulsarme de mi casa? Ya lo hicieron. Manuel lo miró fijamente. ¿Tratarme como un sirviente? Ya lo intentaron. Luego negó lentamente. Alejandro, ya usaste todas tus cartas. Ya no tienes ninguna forma de presionarme. Lucía comenzó a hablar con la voz quebrada. Papá, entonces, ¿qué quieres de nosotros? Manuel miró a su hija, a la persona por la que había sacrificado tantos años, a la mujer que había elegido proteger a alguien que no aportaba nada mientras alejaba a su propio padre, pero ya no sentía enojo, solo tristeza por la relación que habían perdido. Quiero que entiendan algo. El respeto no es algo que se exige, es algo que se demuestra. Los miró a ambos. Quiero que aprendan que cada decisión tiene consecuencias, y quiero que descubran cómo vivir como adultos, en lugar de depender de mí mientras me hacen sentir que soy una carga. Lucía bajó la mirada. Entonces simplemente vas a dejarnos perderlo todo. No los estoy dejando perder nada. Manuel respondió con calma. Ustedes crearon esta situación cuando me dieron un ultimátum. Ahora tienen que enfrentar el resultado de esa elección. Se marcharon sin conseguir lo que buscaban, pero antes de irse, Manuel confirmó algo importante. La situación económica de ambos era mucho más frágil de lo que habían querido admitir. Esa misma noche hizo una llamada. Inmobiliaria Morales, habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Manuel Morales. Quiero poner mi propiedad de la calle Pinocho 847 en venta. Claro, Manuel. ¿Cuándo desea comenzar el proceso? Lo antes posible. Hizo una pausa. Y quiero venderla rápido. No busco obtener el precio máximo, solo cerrar la venta. 2 semanas después, la casa encontró un comprador. Manuel aceptó una oferta inferior al valor habitual, porque quería terminar con aquella etapa de su vida. Lucía y Alejandro tenían 30 days para abandonar la propiedad. Las llamadas comenzaron inmediatamente. Papá, no puedes vender la casa. Nosotros vivimos aquí. Ya no vivo allí, Lucía. Esto no es legal. Yo aparezco en los documentos. Manuel mantuvo la calma. Revisa los papeles otra vez. Tu nombre fue añadido como beneficiaria, no como propietaria con control total de la vivienda. Hubo silencio al otro lado. ¿Y dónde se supone que vamos a ir? Eso es algo que tú y Alejandro tendrán que decidir. 3 meses después, Manuel compró un pequeño apartamento cerca del lago. Tenía 2 habitaciones, vecinos tranquilos, y una administración que se encargaba del mantenimiento. Por primera vez en años tenía un hogar donde podía disfrutar de tranquilidad sin sentirse obligado a cuidar de personas que no valoraban sus esfuerzos. Mientras tanto, Lucía y Alejandro terminaron viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Alejandro finalmente consiguió trabajo en un supermercado con un salario básico. Era la única oportunidad que encontró después de años sin construir una buena reputación laboral. Lucía comenzó a llamarlo ocasionalmente, pero casi siempre ocurría cuando tenían problemas económicos o necesitaban algo. Manuel escuchaba con educación, pero aprendió a decir que no. Papá, sé que te hicimos daño, pero seguimos siendo familia.
Y la familia importa, Lucía, pero una familia sana necesita respeto de ambos lados. Manuel hizo una pausa. Cuando estés preparada para ofrecer eso, podremos empezar a reconstruir nuestra relación. 6 meses después de haber abandonado su antigua casa, Manuel encontró a Lucía en un supermercado. Apenas la reconoció. Parecía más cansada, más madura, como alguien que había tenido que aprender por sí misma cosas que antes daba por sentadas. Papá, su voz era baja. Te debo una disculpa. Manuel la miró. ¿Por qué exactamente? Lucía tragó saliva. Por todo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Por permitir que Alejandro te tratara así. Por darte aquel ultimátum. Por elegirlo a él antes que a ti. Respiró profundamente. Me equivoqué. Manuel permaneció en silencio unos segundos. ¿Qué cambió? Lucía bajó la mirada. Vivir sin tu ayuda, respondió sinceramente. Entender todo lo que hacías por nosotros y que nunca valoramos. Ver cómo Alejandro culpaba a todos los demás por nuestros problemas, en lugar de aceptar su responsabilidad. Manuel asintió lentamente. ¿Y dónde está Alejandro ahora? Lucía soltó una pequeña risa triste. Se fue el mes pasado cuando llegó el alquiler y no teníamos dinero, negó con la cabeza. Supongo que sus promesas no eran tan fuertes cuando llegó la hora de enfrentar problemas reales. Manuel observó cuidadosamente a su hija. Quería saber si aquella disculpa era verdadera o simplemente una reacción porque las cosas se habían complicado. Lucía, ¿qué quieres de mí? Ella respondió algo que Manuel no esperaba. Nada. Hizo una pausa. No quiero dinero, no quiero que soluciones mis problemas, no quiero que vuelvas a salvarme. Lo miró a los ojos. Quiero recuperar tu respeto, quiero demostrarte que aprendí de esto. ¿Y cómo piensas hacerlo? Lucía respiró profundamente. Cuidando de mí misma, construyendo mi propia vida, demostrándote que puedo ser la hija que merecías, no la persona egoísta en la que me convertí. Pasó un año entero. Pero Lucía cumplió su palabra. Consiguió un trabajo mejor. Encontró un apartamento cómodo. Comenzó a pagar sus propias cuentas, y cada domingo llamaba a Manuel, no para pedir ayuda, simplemente para hablar. Con el tiempo, padre e hija reconstruyeron su relación, pero esta vez no estaba basada en dependencia económica. Estaba basada en respeto, cariño y esfuerzo mutuo. El apartamento junto al lago se convirtió en un lugar especial para ambos. Allí celebraban cenas familiares y fechas importantes. Ya no eran encuentros por obligación, eran momentos elegidos. Manuel aprendió una lección que nunca olvidaría. A veces, la mejor ayuda que puedes darle a alguien no es resolver sus problemas, sino permitirle descubrir de qué es capaz. Lucía encontró su propia fuerza cuando dejó de depender de la de su padre. En cuanto a Alejandro, según lo último que Manuel supo, estaba viviendo con su madre y seguía culpando a otros por sus dificultades. Algunas personas nunca cambian, pero Lucía sí lo hizo, y para Manuel, eso hizo que todo aquel dolor hubiera valido la pena. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y comparte tu opinión sobre lo ocurrido en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.